Bienvenidos, estimados estudiantes, a la ayudantía número 12. En la clase de hoy vamos a ver los valores y vectores propios de una transformación lineal. Vamos a hacer un ejercicio relativo a eso. Y la idea es recordar primero qué es un valor y un vector propio y luego resolver un ejercicio que es bastante largo, pero nos va a ayudar a recordar todos los contenidos involucrados en esta unidad. Y luego voy a dejar dos ejercicios propuestos para los cuales voy a dar los lineamientos más o menos de cómo resolver. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que íbamos a recordar el día de hoy es que es un valor propio. Entonces, si tenemos una matriz de orden n, una matriz cuadrada, ¿cierto? De n filas y n columnas, y lambda un escalar, decimos que lambda es un valor propio de la matriz A si solo si existe un vector no nulo, tal que la matriz por ese vector es igual a lambda por ese vector. Básicamente, al hablar de esta matriz, estamos hablando de una matriz que generalmente es la matriz asociada a una transformación lineal. Recordemos que en clases pasadas ustedes con la profe vieron lo que era la matriz asociada de una transformación lineal. Entonces, si bien recuerdan, la matriz asociada de una transformación lineal es una matriz que nos permite caracterizar la transformación lineal, y si nosotros la multiplicamos por un vector, es lo mismo que si estuviéramos aplicando la transformación lineal a dicho vector. Entonces, básicamente un valor propio de una matriz o de una transformación lineal es un valor tal que si yo aplico la transformación a ese vector, es lo mismo que yo multiplique ese vector por este escalar, ¿sí? O sea, es aquel valor que hace que mi transformación lineal sea un múltiplo del vector. Observación. También les recuerdo que el kernel de una matriz, o en este caso de la matriz asociada a una transformación lineal, son todos aquellos vectores, en este caso como tengo una matriz de orden n, son todos aquellos vectores columna de n filas, tales que la matriz por el vector me da el vector nulo, ¿sí? Recuerden que el kernel son todos los elementos a los cuales yo le aplico la transformación y obtengo como resultado el cero en el espacio de llegada. En este caso, en notación matricial, son todos aquellos vectores a los cuales yo le multiplico la matriz y obtengo el cero en el espacio de llegada, o el cero matricial. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nosotros los valores propios? Tenemos que las siguientes definiciones son equivalentes. Entonces, lambda es valor propio de A, es equivalente a decir que el determinante de A menos lambda veces la matriz identidad es igual a 0, o bien que el kernel de este espacio A menos lambda por la identidad de orden n, ¿cierto?, es distinto del espacio vectorial nulo, ¿sí? Y definimos el polinomio característico de la matriz asociada a una transformación lineal como P de lambda igual a el determinante de A menos lambda veces la identidad. ¿Por qué? Entonces, ¿qué consecuencia trae esto? Que lambda es un valor propio de A si y solo si es raíz de este polinomio característico, es decir, P de lambda es igual a 0. Entonces ahora vamos a pasar a los ejercicios habiendo recordado estos conceptos. El primer ejercicio de la clase de hoy es el siguiente. Dice, encuentre los vectores propios y los subespacios propios de la matriz A, que es esta que dan acá, y decida si es diagonalizable. En caso de serlo, encuentre una matriz D, tal que D se puede escribir como una matriz P a la menos 1 por A por P, y D es una matriz diagonal. Luego calcule A elevado a 1000. Entonces, antes de resolver este ejercicio, quiero explicar más o menos la motivación de este ejercicio. Bueno, este es un ejercicio clásico de esta unidad de transformaciones lineales y matrices asociadas. Y lo primero, nos están diciendo, encuentre los valores y los vectores propios de dichos subespacios y los subespacios propios de dicha matriz, y decida si es diagonalizable. Recuerden que nosotros tenemos un criterio para saber si una matriz es diagonalizable.
¿sí? Nosotros lo vamos a recordar cuando estemos resolviendo el ejercicio, pero una matriz, que una matriz sea diagonalizable tiene que ver con los valores propios, los vectores propios y los subespacios propios que nosotros vamos a encontrar. Y cuando una matriz es diagonalizable, entonces podemos encontrar una matriz diagonal que se puede escribir de esta forma, una P a la menos 1 por A por P, donde esta matriz D es diagonal. P es una matriz que nosotros vamos a construir con los vectores propios. Y luego nos piden calcular A a la 1000. En este caso, A a la 1000, bueno, es la potencia, es elevar la matriz a 1000, es decir, multiplicarla por sí misma 1000 veces. Pero en este contexto, como A es la matriz asociada generalmente a una transformación lineal, la matriz A elevado a 1000 corresponde justamente a aplicar la transformación lineal a un vector 1000 veces. Entonces la utilidad de esto es que nos va a permitir calcular el resultado de una transformación lineal aplicada muchas veces. Otra cosa que quería destacar es que la matriz diagonal tiene una propiedad que es muy útil para calcular estas potencias grandes de matrices. Y eso lo vamos a ver durante el ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Como en la primera etapa, entonces vamos a encontrar los valores propios de la matriz A. Entonces, si lambda es un valor propio de la matriz A, entonces el polinomio característico de esta matriz evaluado en lambda tiene que ser igual a 0. ¿Cuál sería el polinomio característico de esta matriz? Bueno, el polinomio característico de esta matriz es el siguiente. Se construye como el determinante de la matriz A menos lambda veces la matriz identidad. Como acá tengo una matriz de orden 3, la identidad entonces es la identidad de orden 3. Por lo tanto, P de lambda entonces es el determinante de A menos lambda veces la identidad de orden 3. Entonces, primero necesitamos calcular qué es este lambda, o sea, qué es esta expresión de acá, A menos lambda veces la identidad de orden 3. Bueno, la matriz A es esta que nos dan acá y que destaco ahí. Y voy a empezar a anotar. Esta es la matriz A, ¿cierto? Menos lambda veces la matriz identidad de orden 3. Esta es la matriz identidad de orden 3, aquella matriz que tiene puros unos en su diagonal y 0 en los demás coeficientes. Por lo tanto, producto de un escalar por una matriz, el escalar ingresa multiplicando a cada coeficiente, por lo tanto obtengo lambda, lambda, lambda en la diagonal y 0 en los demás coeficientes. Y luego puedo hacer la diferencia de esas dos matrices, por lo tanto, A menos lambda identidad va a ser 2 menos lambda, 1, 1, 2, 3 menos lambda, 2, 3, 3, 4 menos lambda. Si se fijan, aquí lo hice paso a paso, pero podemos construir directamente esta matriz restando lambda solo a los valores de la diagonal a la matriz dada. O sea, en vez de 2, escribir 2 menos lambda, en vez de 3, 3 menos lambda, y en vez de 4, 4 menos lambda. Eso es más directo. Por lo tanto, ¿qué es el polinomio característico? El polinomio característico va a ser el determinante de esta matriz. ¿Sí? Entonces, el determinante de esta matriz es un determinante de 3 por 3. Y acá yo tengo dos caminos para calcular este determinante. El primer camino que puedo tomar es calcular el determinante directamente, que es como lo hice yo. O el segundo camino que yo puedo tomar es convertir, hacer una cierta cantidad de ceros en esta fila mediante esta operación, la operación a la fila I, le sumo la J multiplicado por un valor, ¿sí? Entonces, si yo aplico esta operación elemental fila o esta aplicación elemental columna, y hago ceros en las matrices, recordamos que al aplicar esta operación a una matriz, su determinante no cambia. Por lo tanto, si yo aplico esta operación y hago algunos ceros, me va a servir para calcular el determinante de manera más fácil. Ya, entonces, ¿cuál es este determinante? Bueno, sería 2 menos lambda, ¿cierto? Por la submatriz que queda al tapar la fila de 2 menos lambda y la columna de 2 menos lambda, menos 1 por la submatriz más 1 por la submatriz, tomando como referencia la fila 1. Por lo tanto, el polinomio característico del lambda va a ser 2 menos lambda por
esto de acá, ¿cierto? Que ya había dicho, y esto es lo mismo que P de lambda es igual a 2 menos lambda, factor de todo este producto que tengo acá. 3 menos lambda por 4 menos lambda, menos 3 por 2, que es 6, ¿cierto? Menos 2 por 4 menos lambda, me da 8 menos 2 lambda, menos 3 por 2, menos 6, más ahora 2 por 3, 6, menos 3 por 3, 9, 3 por menos lambda, menos 3 lambda, pero con el menos, más 3 lambda. Por lo tanto, si yo desarrollo, voy a llegar a que mi polinomio característico es el siguiente. P de lambda igual a lambda menos 1 por 2 menos lambda, lambda menos 6 más 5. Entonces, como lambda es un valor propio de la matriz A, eso es equivalente a decir que es raíz de este polinomio. Entonces, tenemos que igualar el polinomio a 0 para encontrar los valores propios de la matriz. Entonces, si P de lambda es igual a 0, significa que toda esta expresión es igual a 0. Entonces, lambda menos 1 por todo esto es igual a 0. Acá entonces tengo un producto de dos términos que es igual a 0. Eso implica que el primero es 0, de donde saco que lambda menos 1 es igual a 0, o el segundo es 0, de donde saco que menos lambda cuadrado más 8 lambda menos 7 es igual a 0. Ahí ustedes pueden poner pausa y comprobar los pasos que yo estoy haciendo. Entonces, de la primera condición saco que lambda es igual a 1, y de la segunda voy a sacar que lambda menos 7 por lambda menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuáles son los valores de lambda que son valores propios? Tengo lambda igual a 1, lambda igual a 7 y lambda igual a 1. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. En realidad tengo dos valores propios. Lambda igual a 1, que está repetido dos veces, es decir, su multiplicidad es 2, y lambda igual a 7, que tiene multiplicidad 1 porque está solo una vez. Por lo tanto, he encontrado los valores propios de la matriz A, y ya tengo entonces la primera parte del ejercicio. Vamos entonces a la segunda parte. Bueno, antes de continuar, un detalle un concepto que la profesora les menciona en su clase es el concepto de espectro. El espectro de A, que se denota spec de A, es el conjunto formado por los valores propios de A y sus multiplicidades. Por ejemplo, en esta matriz que nosotros encontramos, teníamos como valor propio el 1 y el 7, pero el 1 tenía multiplicidad 2, entonces vamos a escribir el 1 con un subíndice 2, y el 7 multiplicidad 1, por eso 7 subíndice 1. Entonces ese sería el espectro de la matriz. Ahora, ¿qué más nos pedían en el problema? Nos pedían encontrar los vectores propios y los subespacios propios. Entonces, los vectores propios asociados al valor de lambda que nosotros encontramos, que acá le puse lambda i puede ser 1 o 7 en este caso, son todos los vectores no nulos, tales que la matriz por el vector es igual al valor propio que yo encontré por el vector. O equivalentemente, son todos los elementos del subespacio definido como el kernel de A menos lambda veces la identidad. Entonces, en nuestro caso, tenemos dos tipos de vectores propios. Los asociados a lambda 1, que era 1, entonces reemplazo acá lambda, ¿cierto? Por 1, y me va a quedar que el espacio propio asociado a 1, que voy a anotar v de 1, es el kernel de la matriz A menos 1 por la identidad. En vez de lambda sería 1. O sea, es el kernel de A menos la identidad de orden 3. ¿Y qué es este espacio? Bueno, se define como todos los vectores X en M de n por 1 de R, es decir, todos los vectores columnas de n filas, con coeficientes en R, sin el 0, porque recuerden que los vectores no pueden ser nulos, tales que la matriz multiplicada por ese vector es igual al 0 del espacio de llegada. Este sería el kernel entonces de
A menos I3. Es aplicar esta matriz al vector, o sea, multiplicar el vector por esta matriz y obtener el vector nulo. ¿Por qué este no puede ser 0? Porque eran todos los vectores no nulos, por lo tanto, X no puede ser 0. Por lo tanto, ¿qué sería el espacio propio asociado al lambda 1? Son todos los vectores, entonces, columna de 3 por 1, tales que se cumple esto. Reemplazo entonces la matriz A menos la identidad de orden 3. Sería 2 menos 1, 1, 1, 2, 3 menos 1, 2, 3, 3, 4 menos 1, por X igual a 0. Entonces son todos los X y Z, ¿cierto? Tales que esta matriz que yo obtuve acá, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, por X es igual al 0, 0, 0. Este sistema de ecuaciones que yo tengo acá, recuerden que esto representa un sistema de ecuaciones escrito en notación matricial. Una matriz por un vector columna X igual al 0, 0, 0. Es un sistema lineal homogéneo porque está igualado al vector 0, con infinitas soluciones. ¿Por qué tiene infinitas soluciones? Porque si ustedes calculan el determinante de esta matriz, fíjense, tengo puras filas que son múltiplos de la primera. Entonces este tiene determinante 0. Tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque tiene determinante 0 y es un sistema compatible indeterminado, ¿sí? Porque está igualado a 0. Por lo tanto, ¿cómo vamos a encontrar esas infinitas soluciones? Bueno, vamos a construir la matriz ampliada, que en este caso sería 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 0, 3, 3, 3, 0. O sea, la matriz que teníamos ampliada con los resultados. Y vamos a aplicar algunas operaciones elementales para simplificar esta matriz, para hacerla más fácil. Vamos a escalonar esta matriz en caso de ser posible. Entonces, la primera operación que voy a aplicar es a la fila 2 le voy a sumar la 1 por menos 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esta la multiplico por menos 2 y la sumo a esta, me va a dar puros ceros acá. Entonces voy a obtener esta matriz. Ahí ustedes pueden comprobar. Luego voy a aplicarle a la fila 3 la 1 multiplicada por menos 3. Entonces voy a obtener esta matriz de acá. Por lo tanto, mi matriz escalonada reducida por filas es esta de acá. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuál es el rango de esta matriz? Esta matriz tiene rango 1. ¿Sí? Por lo tanto, en mi sistema de ecuaciones van a haber dos variables que son independientes, ¿sí? Que son parámetros, y una que voy a poder despejar en términos de esas otras dos, porque la matriz tiene orden 3 y el rango es 1, entonces hay dos variables libres. Entonces, esto es equivalente a decir que x más y más z es igual a 0, y por lo tanto, x menos y menos z, bueno, menos y menos z es igual a x, si yo despejo la x. Por lo tanto, mi espacio vectorial propio asociado al lambda 1 era todos los x y z tales que se cumplía esto. Pero ya vi que esta condición de acá es equivalente a que x sea igual a menos y menos z. Por lo tanto, reemplazo esta condición acá en el vector y obtengo que mi espacio propio asociado al lambda 1 son todos los menos y menos z y z, tales que y y z son números reales. Por lo tanto, acá yo puedo escribir esto como una combinación lineal. En realidad son todos los i por el vector menos 1, 1, 0, más z por el menos 1, 0, 1, tales que i y z están en los reales. Y acá yo me acuerdo que esto por definición es algo. Son todas las combinaciones lineales, ¿cierto? Porque el i y el z se mueven en todo R. Son todas las combinaciones lineales que yo puedo hacer con el menos 1, el 1 y el 0. Perdón, con el vector menos 1, 1, 0 y con el menos 1, 0, 1. Son todas las combinaciones lineales que yo puedo armar con estos dos vectores. Por lo tanto, el espacio vectorial propio asociado a lambda 1 es el generado por estos dos vectores. ¿Sí? Y estos serían los vectores propios asociados al valor propio lambda igual a 1. ¿Sí? De hecho, este conjunto es una base, porque estos vectores son linealmente independientes.
Por lo tanto, la dimensión de este espacio vectorial asociado a lambda 1 es igual a 2. Así entonces yo voy a encontrar los vectores propios y los espacios propios. Entonces, espacio propio sería el generado por estos dos vectores y los vectores propios son estos dos vectores. Vamos ahora con el espacio asociado a lambda igual a 7. Entonces, ¿cuáles son los vectores asociados a lambda igual a 7? Bueno, que yo denoto B de 7, son todos aquellos vectores que están en el kernel de esta expresión, la matriz A menos 7 veces la identidad de orden 3. Es decir, ¿qué es este kernel? Kernel de A menos 7 veces la identidad. Son todos los X, son todos los vectores columna, ¿cierto? De orden n, sin el 0, tales que la matriz A menos 7 veces la identidad multiplicadas por el vector es igual al 0. En términos de transformación lineal, esta de acá también es una transformación lineal y ustedes lo pueden demostrar. Si A es transformación lineal, esta también. Son todos los vectores tales que yo le aplico la transformación lineal y las puedo escribir como 7 veces el vector. ¿Sí? Estas son más o menos equivalentes. Son equivalentes, de hecho. Por lo tanto, el espacio propio asociado al 7 son todos los X, todos los vectores columna. Son todos los vectores, entonces, columna, de 3 columnas, tales que se cumple esto de acá, ¿cierto? O sea, la matriz es 2 menos 7, 1, 1, 2, 3 menos 7, 2, 3, 3, 4 menos 7, por X igual a 0. Entonces, son todos los vectores que cumplen ¿qué? Menos 5, 1, 1, 2, menos 4, 2, 3, 3, menos 3, por X es igual a 0, 0, 0. Y esto nuevamente es un sistema lineal homogéneo con infinitas soluciones, porque es un sistema lineal homogéneo, ¿cierto? Y el determinante de esta matriz, si ustedes lo calculan, también es 0. De hecho, siempre el determinante de una matriz asociada al kernel, ¿cierto? Al kernel definido de esta manera, A menos un valor propio por la identidad, siempre les tiene que dar 0, porque es un valor propio, entonces por definición se tiene que cumplir que esto es 0. O sea que el determinante de esto es 0, tal como habíamos visto al principio. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Hacemos la matriz ampliada. La matriz ampliada en este caso va a ser esta de acá. Vamos a ampliar a esta, le vamos a agregar esta a un costado. Entonces sería menos 5, 1, 1, 0, 2 menos 4, 2, 0, 3, 3, menos 3, 0. Vamos a aplicar operaciones elementales fila o columna. Ahí ustedes ven cuáles aplican. Vamos a aplicar operaciones elementales fila entonces para escalonar esta matriz. Pero no es necesario que yo llegue a la matriz escalonada reducida por fila. Basta que yo llegue a una matriz lo suficientemente simple para poder resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, la primera operación fila que voy a hacer es a la fila 3 le sumo la 1 multiplicada por 3. Ahí ustedes pueden ir comprobando que los pasos están bien aplicados. Luego, obteniendo esta matriz, voy a obtener que la fila 3 la voy a multiplicar por un sexto, ¿sí? Como acá son múltiplos de 6, la voy a multiplicar por un sexto para dejarla más amigable. La fila 2 la voy a multiplicar por un medio. Y bueno, a la fila 2 le voy a sumar la 3 multiplicada por 2. Entonces voy a obtener menos 5, 1, 1, 0, menos 3, 0, 1, 0 y menos 2, 1, 0, 0. Aplico un par de operaciones elementales más y voy a llegar a esta matriz, a la matriz menos 2, 1, 0, menos 3, 0, 1 y esta matriz 0, 0, 0, 0. Esta matriz con esta fila nula acá. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que mi matriz tiene rango 2, es decir, hay como la matriz es de orden 3 y tiene rango 2, entonces voy a tener una variable que es un parámetro, que es un término libre, y las otras dos van a depender de aquel. Entonces, este sistema es equivalente a decir que menos 2x más y es igual a 0,
y menos 3x más z es igual a 0. De acá, entonces, ¿qué voy a sacar yo? Que y es igual a 2x, despejándolo de acá, y que z es igual a 3x. Por lo tanto, el espacio propio asociado al lambda 7 va a ser todos los x y z tales que se cumplía esto. Y esto era equivalente a decir que el x, bueno, era x, el y era 2x, ¿cierto? Y el z era 3x. Entonces son todos los x, 2x, 3x, tales que x están los números reales. Puedo factorizar el x acá y decir que son todos los x por el vector columna 1, 2, 3, tales que x están los reales. Y aquí nuevamente me acuerdo de lo que era una combinación lineal. Entonces, estas son todas las combinaciones lineales posibles que yo puedo hacer con el vector 1, 2, 3, ¿sí? Porque x se mueve en todos los reales. Por lo tanto, este espacio propio del lambda 7 es el generado por el vector 1, 2, 3, ¿sí? Por lo tanto, el vector propio asociado a lambda igual a 7 es el vector 1, 2, 3, y el espacio propio es b de 7, el generado por dicho vector. Dicho vector es base, ¿sí? ¿Por qué es base? Porque es un vector que es no nulo y hay un puro vector, pues. Entonces todo vector no nulo es linealmente independiente consigo mismo. Por lo tanto, la dimensión de este espacio vectorial es 1. Y aquí viene lo siguiente. ¿Cómo vamos a decidir si mi matriz es diagonal o no? Porque ya encontramos los valores propios, los vectores propios y los espacios propios. Entonces, ¿cómo vamos a decidir si una matriz es diagonalizable? Vamos a usar el siguiente criterio. Los valores propios de la matriz A, recordamos que era lambda 1, que tenía multiplicidad 2, y lambda 2, que era igual a 7, y tenía multiplicidad 1. Eso significaba que como raíz el lambda 1 aparece 2 veces, y como raíz el lambda 2 aparece una vez. Entonces, fíjense, como la dimensión del espacio propio asociado al 1 era 2, y coincidía con la multiplicidad de este valor propio, y además la dimensión del espacio vectorial asociado al 7 era 1, y coincidía con la multiplicidad del valor propio, entonces A es diagonalizable, ¿sí? Siempre que yo tenga que la multiplicidad de cada valor propio coincide con la dimensión de cada espacio propio asociado a dicho lambda, voy a tener que mi matriz es diagonalizable, ¿sí? Entonces, criterio, siempre la multiplicidad del valor propio debe coincidir con la dimensión del espacio propio respectivo. Por lo tanto, esta matriz es diagonalizable. ¿Qué implica que sea diagonalizable? Bueno, observación aparte es que sumados las dimensiones de cada espacio propio, ¿cierto? Sumadas me dan 3. Y el 3 es justamente la dimensión de los elementos que estaban en los espacios, de los elementos a los cuales yo le voy a aplicar la transformación lineal, ¿sí? Recordamos que esta matriz asociada estaba asociada a una transformación lineal, ¿cierto? Que iba de R3 en R3, ¿sí? Porque la matriz es de 3 por 3, la asociada. Entonces, el espacio de partida tiene dimensión 3 y justamente coincide con la suma de las dimensiones de los espacios, espacios propios. Acá, una observación que no debería pasar inadvertida, una hipótesis que no debería pasar inadvertida, es entonces que el espacio de partida es una suma directa de los espacios propios. Pero eso queda ahí para que ustedes lo estudien. Pueden estudiar si es verdad o si es mentira. Entonces, A es diagonalizable. Con eso nos quedamos. Vamos entonces a ver qué implica esto. Bueno, si A es diagonalizable, entonces, por definición, existe una matriz P
de orden 3, ¿cierto? En los reales, invertible, tal que P a la menos 1 por la matriz A por P es igual a D, donde D es una matriz diagonal. Esta es la definición de matriz diagonalizable. Si A es diagonalizable, entonces existe una matriz diagonal D y existe una matriz P invertible, tal que la diagonal D se puede escribir como P a la menos 1 por A por P. ¿Qué es una matriz diagonal? Bueno, una matriz diagonal es aquella en la que en su diagonal pueden ir cualquier coeficiente, por ejemplo 3, 2, 1, y el resto de los demás coeficientes son todos ceros. Esto es una matriz diagonal. ¿Sí? Es una matriz que es nula en todos los coeficientes excepto en la diagonal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Encontrar esta matriz P. ¿Para qué? Para encontrar esta matriz P. Entonces, ¿cómo voy a construir la matriz P? La matriz P, ¿cuál es? Es la matriz que yo voy a construir con los vectores de las bases de los subespacios propios, es decir, la matriz que yo voy a construir con los vectores propios que encontré. Y los voy a poner en el mismo orden que los encontré. Aquí importa el orden, ¿sí? Entonces, si ustedes van a trabajar con un orden determinado, lo tienen que mantener por el resto de las operaciones que vayan a encontrar. Entonces, ¿cuáles eran los vectores propios? Los asociados a lambda 1, que fueron los dos primeros que yo encontré, eran menos 1, 1, 0 y menos 1, 0, 1. Y el vector propio asociado a lambda igual a 7 era el 1, 2, 3. Entonces yo voy a tomar estos vectores y los voy a escribir como columnas de la matriz. Entonces, en la primera columna voy a ubicar el primer vector propio, que era el menos 1, 1, 0, en la segunda el menos 1, 0, 1, y en la tercera el 1, 2, 3. Y esta va a ser mi matriz P. Como conozco la matriz P, entonces puedo encontrar su inversa. ¿Y por qué puedo encontrar su inversa? Porque el teorema de una matriz diagonalizable me asegura que la matriz construida con los vectores propios de una matriz, esta matriz P que está construida con los vectores propios, es invertible. ¿Sí? Ahora ustedes lo pueden comprobar calculando el determinante. Entonces, podemos encontrar la matriz inversa porque el determinante es distinto de 0. ¿Cómo encontramos la matriz inversa? Ahí ustedes utilizan el método que sea de su agrado. Pueden encontrarla mediante operaciones filas o mediante la matriz de adjuntos. Yo encontré que la matriz inversa era esta de acá. Entonces, P a la menos 1 es menos 1 tercio, 2 tercios, menos 1 tercio, menos 1 medio, menos 1 medio, 1 medio, y 1 sexto, 1 sexto, 1 sexto. Si ustedes multiplican estas dos matrices, van a corroborar que el resultado es la matriz identidad. Por lo tanto, ahora que ya conozco la matriz P y la matriz P a la menos 1, puedo encontrar la matriz D. ¿Por qué D? ¿Qué es? D es P a la menos 1 por A por P. Por lo tanto, la matriz D, aquí tengo P a la menos 1 por A, que era la matriz que me daban al principio, por la matriz P. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Primero voy a multiplicar estas dos matrices. Las voy a asociar y las voy a multiplicar. Entonces, el resultado al multiplicar estas dos matrices es esta matriz de acá. Ahí ustedes pueden comprobar estos resultados. Y luego voy a multiplicar esta que obtuve por esta matriz de acá. Entonces, al multiplicar esta matriz por esta, voy a obtener la matriz D. La matriz D en este caso es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 7. Y efectivamente es una matriz diagonal, ¿sí? Porque todos los coeficientes son nulos excepto los de la diagonal. Y aquí viene una observación que es interesantísima. Esta matriz diagonal, ¿cierto? ¿Por qué valores está formada? Fíjense, por el 1 y el 7. Y esos eran justamente los valores propios o autovalores de la matriz A. Entonces, siempre esta matriz diagonal D ustedes tienen que obtener
la matriz diagonal formada por los valores propios de la matriz original. En este caso el 1 tenía multiplicidad 2, por eso está 2 veces, ¿sí? Y el 7 multiplicidad 1, por eso está una sola vez. ¿Y en qué orden los obtuve? Bueno, dependiendo del orden en el que haya puesto los vectores propios en la matriz. Recuerden que en mi matriz P, que era esta, los dos primeros vectores eran los asociados al lambda 1, ¿cierto? Y el tercer vector era el asociado al lambda 7. Por lo tanto, la matriz diagonal siempre tiene que seguir este orden. Ya, pues, ahí tendríamos listo este ejercicio, ¿sí? O al menos hasta esta parte. ¿Qué nos pedían después? Nos pedían calcular A a la 1000, ¿sí? Entonces, D era P a la menos 1 por A por P. Entonces, si yo despejo A de acá, bueno, por la derecha, por la izquierda tengo que multiplicar P para eliminar P a la menos 1, y por la derecha tengo que multiplicar por P a la menos 1 para eliminar P. Entonces voy a obtener que A es P por la matriz diagonal por P a la menos 1. Y fíjense lo interesante de esto. Entonces, A elevado a 1000 va a ser toda esta matriz elevado a 1000, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo curioso de esto? Lo interesante. ¿Qué pasa si yo quisiera calcular A elevado a 2? Entonces sería, voy a mover esto, sería esta expresión de acá elevado a 2, o sea, multiplicada 2 veces. Sería P por D por P a la menos 1 por P por D por P a la menos 1. Y fíjese lo que ocurre acá. Las matrices son asociativas. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Fíjense, puedo asociar P a la menos 1 con P, y como P es la inversa de esta, o esta es la inversa de esta, estas se cancelan y me da la identidad. Por lo tanto, esto va a ser P por D al cuadrado por P a la menos 1. ¿Qué pasa si hago A al cubo? Va a ser P por D al cubo por P a la menos 1. Y si quiero A a la 1000, va a ser P a la 1000, o sea, perdón, P por D a la 1000 por P a la menos 1. Entonces, esta es la utilidad de esto que hemos hecho. Que yo, para encontrar A elevado a 1000, la puedo escribir como la matriz P por la diagonal elevado a 1000 por la matriz P a la menos 1. Y es muy importante que D sea una matriz diagonal, por lo siguiente. Como D es una matriz diagonal, recuerden que las matrices diagonales tienen la muy útil y siguiente propiedad. Entonces, D elevado a 1000 sería esta matriz que yo había encontrado con los autovalores elevado a 1000. Pero como D es una matriz diagonal elevada a un exponente es siempre lo mismo que los coeficientes de la diagonal elevados a dicho exponente. Entonces, basta que yo eleve los coeficientes de la diagonal al exponente para calcular la potencia de esa matriz. Por lo tanto, D a la 1000 va a ser la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 7 elevado a 1000. Y esto es muy fácil de calcular, porque fíjense que no tuve que multiplicar la matriz por sí misma 1000 veces. Solo tuve que elevar los coeficientes de la diagonal. Por lo tanto, ¿qué va a ser A a la 1000? Bueno, A a la 1000, que en este contexto es aplicar la transformación 1000 veces, ¿cierto? Ya no va a ser tener que calcular 1000 veces la transformación lineal, sino que va a ser simplemente multiplicar la matriz P por la matriz D a la 1000, que es esta, por la matriz P a la menos 1. Y si ustedes hacen este producto, bueno, van a obtener esta por esta, me va a dar esta matriz, ahí ustedes lo pueden comprobar. No lo desarrollé porque obviamente 7 elevado a 1000 es un valor ridículamente largo. Y este resultado lo multiplico por esta, y bueno, ahí ustedes pueden desarrollar, siempre dejando expresado claramente en términos de 7 elevado a 1000. Y en definitiva, podemos calcular, entre comillas, fácilmente la matriz A elevado a 1000. ¿Sí? Esta era la motivación entonces. Entonces, no solo podemos calcular fácilmente la matriz A elevado a 1000, sino que podemos saber, entre comillas, fácilmente qué es aplicar la transformación lineal las veces que yo quiera. ¿Sí?
que si la quisiera, no sé, 5 veces, bueno, en vez de 1000, cambio por el 5. Si fuera 1.000.000 de veces, en vez de 1000, lo cambio por 1.000.000. ¿Sí? Esa es la utilidad de estos problemas, de esta técnica. Entonces ahora les voy a proponer 2 ejercicios para los cuales les voy a dar los lineamientos de cómo resolver. El segundo ejercicio que les voy a proponer es este. Dice, considere la siguiente transformación lineal. Esa transformación lineal que va desde R3 en R3 y está definida de la siguiente manera. La transformación aplicada a un vector X y Z es menos 2Z más X más 3Y, 4X más Y menos Z y 2X más 2Y menos Z. Entonces, ¿qué nos piden hacer? Acá nos ponen ejercicios en los que tengo que ir resolviendo paso a paso para ir avanzando. Entonces dice, calcule la matriz asociada a para esta transformación, considerando que el espacio de partida y el de llegada es la base canónica de R3, o sea, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 1, 0, acá es 0, 0, 1. Perdón, lo voy a corregir de inmediato. Ya, entonces ahí está corregido. Entonces la base canónica, tanto para el espacio de partida como para el espacio de llegada, es la matriz, o sea, son los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? La matriz asociada a esta transformación, en donde la base de partida, te la vamos a poner como T, la base de partida es la base canónica y la base de llegada también es la base canónica. ¿Sí? Recuerden que la matriz asociada siempre va a depender de la base de partida y de la base de llegada. ¿Por qué? Porque dependiendo de la base van a ser las coordenadas de los vectores que yo voy a introducir en esta matriz. Recuerden que cada base me permite describir un vector de acuerdo a sus coordenadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a darles más o menos la idea para resolver este problema? Entonces, ¿cómo voy a construir la matriz asociada a esta transformación lineal? Voy a tomar la base canónica en el espacio de partida. La base canónica es esta C, ¿cierto? Que es esta que tengo acá. Y voy a calcular la transformación aplicada a cada uno de estos vectores. Entonces voy a calcular la transformación aplicada al 1, 0, 0, ¿cierto? Como estoy trabajando con bases canónicas, entonces las bases canónicas tienen la particularidad de que las coordenadas del vector son las mismas que me indican el vector en sí. O sea, si yo quiero calcular el vector 2, 1, 3, en la base canónica las coordenadas de ese vector siguen siendo 2, 1, 3, porque la base es canónica, y esa es la idea. Entonces, la transformada del 1, 0, 0, bueno, la calculo. ¿Cuál va a ser? Bueno, reemplazo. El z vale 0, el x vale 1 y el y vale 0 me va a dar el vector 1, acá reemplazo. 4 por 1, 4, 0, 0 me va a dar 4. Y si z vale 0, entonces, o sea, si el vector es 1, 0, 0, acá x vale 1, y vale 0 y z vale 0, entonces me va a dar 2. Entonces la transformada de este vector de la base canónica es, la transformación, perdón, es 1, 4, 2. Similarmente voy a calcularla para el otro vector de la base, 0, 1, 0, y 0, 0, 1. Entonces acá nuevamente voy a obtener un vector de 3 coordenadas, ¿cierto? O de 3 componentes. Y estos vectores. Entonces aquí ya tengo la transformación de estos vectores, pero tengo que escribir sus coordenadas en función de la base de llegada. ¿Y cuál es la base de llegada? También es la base canónica. Por lo tanto, van a quedar tal cual. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la matriz asociada a la transformación? Que yo voy a denotar A. Recuerdo acá que la base de partida y la de llegada es la canónica. Entonces, ¿cuál va a ser? Voy a ubicar
estos vectores que obtuve, pero como columnas. Va a ser 1, 4, 2. Aquí voy a poner este vector, tanto, 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 y tanto, tanto, tanto. Por lo tanto, ahí ustedes van a haber encontrado la matriz asociada. Ahora, en la parte B, dice, determine si existe la transformación inversa de R3 en R3, y en caso de existir, explícitelo. Les recuerdo que la transformación inversa, al igual que la función inversa, es una transformación que lleva un vector en el espacio de llegada hacia el espacio de partida. En este caso, ambos son R3, por lo tanto también va R3 en R3, y lo que hace, toma un elemento que está acá, escrito de esta forma, y lo devuelve al X y Z, o sea, hace todo lo contrario. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa transformación inversa? Bueno, si esta es la matriz asociada entonces a la transformación lineal, ¿cuál creen que va a ser la matriz asociada a la transformación inversa? Como su nombre lo dice, justamente la matriz inversa de esta matriz. Por lo tanto, ahí ustedes pueden encontrar la asociada a la inversa y aplicar la definición de matriz asociada y explicitar la transformación lineal. Entonces el B ahí también ya estaría resuelto. Después, en la C, encuentre los autovalores de la matriz asociada a T. O sea, esta matriz que habíamos encontrado en la parte A, le calculamos los valores propios, los autovalores. Luego determine si la matriz asociada es diagonalizable, o sea, luego de encontrar los autovalores tenemos que encontrar los vectores propios y los espacios propios para comparar las dimensiones y ver si son diagonalizables, comparar las dimensiones con las multiplicidades de los vectores. Y en caso de ser diagonalizable, encuentre la matriz diagonal de tal que A se puede escribir como P por D por P a la menos 1, que es justamente lo que hicimos en el ejercicio anterior. Luego calcule T elevado a 5 aplicado al vector 1, 3, 2. Es decir, para calcular T a la 5 aplicado al vector 1, 3, 2, en realidad yo necesito calcular la matriz asociada elevado a 5 multiplicado por el vector columna 1, 3, 2, y eso me va a dar la transformación. ¿Cómo voy a calcular A a la 5? Utilizando esta propiedad. ¿Sí? Recuerden que ya sabemos que D es la matriz de los valores propios. Entonces, una vez que yo tenga los valores propios, voy a escribir acá lambda 1. ¿Qué tiene que ser D? Tiene que ser el primer valor propio, el segundo valor propio y el tercer valor propio en las diagonales y todos los demás ceros. ¿Sí? Por lo tanto, esa va a ser la matriz D, y P la construyo con los vectores propios. ¿Sí? Y eso lo hago explicitando los espacios propios. Entonces ahí ya podríamos resolver este ejercicio. Bien, vamos entonces a explicar cómo resolver el último ejercicio. Borrar los dibujos. Ya. En el último ejercicio nos dicen, considere la siguiente transformación lineal. La transformación lineal que va desde R3 a R2 y está definida de esta forma. La transformación al vector x y z es el vector 5x menos 2y más 3z, 4xx más 4y menos 2z. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la matriz asociada a esta transformación lineal, pero considerando en el espacio de partida la base canónica de R3, ¿cierto? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, y para el espacio de llegada, la base ordenada 2, 3, 0, 1. Entonces aquí ya no es la base canónica. ¿Qué nos están pidiendo? Encontrar la asociada que lleva desde la base canónica a esta base B que nos dieron. ¿Sí? Una vez hagamos eso, entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Bueno, tomamos los vectores de la base y les aplicamos la transformación lineal. Como la base de partida es la base canónica, nos van a quedar tal cual. Entonces, vamos a explicar más o menos. Entonces,
la matriz asociada que lleva desde la base canónica a la base B que me dan, ¿cuál va a ser? Bueno, es una base, ¿cierto? Eso va a ser una matriz primero de 2 por 3, ¿cierto? O de 3 por 2. Ah, ahí ustedes lo tienen que dilucidar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la transformada, ¿cierto? De los vectores de la transformación aplicada a los vectores de la base de partida. Entonces sería la transformación aplicada al 1, 0, 0. Pero escritos en la base de llegada, en la base B. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la matriz asociada considerando como base de destino la base B. Entonces, una vez que yo encuentre estos valores, tengo que encontrar las coordenadas, pero en esta nueva base, ¿sí? Y ahí escribo las coordenadas de este vector que obtengo, pero en la nueva base, ¿sí? Para encontrar las coordenadas de dicho vector, ¿cierto? Recuerden que tienen que decir que el vector que ustedes obtienen es igual a alfa por el primer vector de la base, en este caso 2, 3, más beta por 0, 1. Entonces, ustedes resuelven este sistema y despejan alfa y beta. Y ahí van a tener las coordenadas de este vector en esta base. Lo mismo hacen para los otros vectores. Calculan la transformación del 0, 1, 0, pero en la base de destino. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, haciendo eso van a obtener, bueno, luego de esto encuentran las coordenadas del vector en esta base. Entonces, así van a obtener la matriz asociada a esta transformación lineal. Entonces, en la parte B nos dicen, encuentre la matriz cambio de base desde la base B hacia la base D, ¿sí? Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es encontrar la matriz cambio de base, que es una matriz que lleva los vectores desde la base B hacia la base D. ¿Y cómo construimos esa matriz cambio de base? Bueno, cambiamos los vectores de esta base a la otra base. Entonces la matriz cambio de base va a ser las coordenadas del primer vector, 2,3 en esta nueva base, y las coordenadas del segundo vector en esta nueva base. Y ahí voy a obtener la matriz cambio de base. ¿Sí? ¿Cuáles son los vectores? Las coordenadas de los vectores en esta base, bueno, ahí ustedes la encuentran. ¿Y cuáles son las coordenadas de los vectores en esta nueva base? Ahí ustedes la encuentran. Dice, encuentren ahora las coordenadas del vector t de 2, 2, 2, o sea, la transformación aplicada al 2, 2, 2, en la base B, pero ahora en la base D, ¿sí? O sea, cambien las coordenadas de este vector a la base D. Para esto basta que multipliquen la matriz cambio de base por el vector columna obtenido aquí al aplicar la transformación. O sea, basta que multipliquen la matriz que encontraban en la parte B por el vector. Y ahí les va a dar el vector en las coordenadas de la base D. Esta D es la base canónica, ¿ya? Así que ahí ustedes tienen una ayudita porque les puse la base canónica. Y ese sería el ejercicio 3. Cualquier duda, chicos, me pueden escribir al mail. Yo voy a estar atento y nos vemos en la próxima clase. Adiós.